6. Salama. Que Dios esté complacido con ella. Salama. Qué extraordinaria vida la suya. Su verdadero nombre era Hind. Era hija de uno de los nobles del clan Makhzum, conocido como Zad ar-Rabkib, por su espléndida y famosa generosidad con los viajeros. El marido de Salama era Abdullah ibn Abdul-Asad, y ambos fueron de los primeros conversos al Islam. Solo Abu Bakr y unos pocos más, que pueden contarse con los dedos de una mano, se hicieron musulmanes antes que ellos. Tan pronto como se extendió la noticia de que se habían hecho musulmanes, los Quraysh reaccionaron con furia. Empezaron a hostigar y a perseguir a Salama y a su marido, pero la pareja no vaciló ni desesperó y ambos se mantuvieron firmes en su nueva fe. La persecución se hizo cada día más intensa. La vida en Meca se volvió insoportable para muchos de aquellos nuevos musulmanes. El profeta, la paz sea con él, les dio entonces permiso para emigrar a Abisinia. Salama y su marido estuvieron a la vanguardia de estos muyahirún, refugiados en una tierra extraña. Para Salama significó abandonar su espaciosa casa y renunciar a los tradicionales vínculos de linaje y honor por algo nuevo, la esperanza de obtener la complacencia y la recompensa de Dios. A pesar de la protección que Salama y sus compañeros recibieron del gobernante de Abisinia, el deseo de regresar a Meca, de estar cerca del profeta, Dios le bendiga y guarde, y de la fuente de la revelación y la guía persistían. Pasado un tiempo, les llegaron noticias de que el número de musulmanes en Meca había aumentado. Entre ellos estaban Hamza ibn Abd al-Muttalib y Umar ibn al-Khattab. Su fe había fortalecido grandemente la comunidad y, según había oído, los Quraysh habían relajado algo su persecución. Así pues, un grupo de los muyahirún, impulsados por un profundo anhelo en sus corazones, decidieron a regresar a Meca. La relajación de la persecución fue algo pasajero, como los retornados pudieron comprobar bien pronto. El impresionante aumento en el número de musulmanes que siguió las conversiones de Hamza y Umar solo había conseguido enfurecer aún más a los Quraysh. Intensificaron entonces su persecución y su tortura hasta un grado de intensidad antes desconocido. Así las cosas, el profeta, Dios le bendiga y guarde, dio permiso a sus compañeros para que emigrasen a Medina. Salama y su marido fueron de los primeros en partir. La égira de Salama y su marido no fue sin embargo tan fácil como habían imaginado. De hecho, fue una experiencia amarga y difícil, y especialmente angustiosa para ella. Dejemos que sea Salama quien nos cuente su historia. Cuando Abu Salama, mi marido, decidió partir para Medina, preparó un camello para mí, me subió a él y puso a nuestro hijo Salama en mi regazo. Mi marido cogió entonces las riendas y se puso en camino sin detenerse ni esperar nada. Antes de que pudiéramos salir de Meca, sin embargo, un grupo de hombres de mi clan nos detuvo y le dijeron a mi marido: «Aunque tú eres libre de hacer lo que quieras con tu persona, no tienes potestad sobre tu esposa. Ella es nuestra hermana. ¿Piensas que vamos a dejarte que te la lleves lejos de nosotros?» Cayeron entonces sobre él y nos separaron. El clan de mi marido, los Banu Abdul-Asad, vieron cómo nos llevaban a mí y a mi hijo y se encendieron de furia. «No, por Dios», gritaron, «no abandonaremos al muchacho. Es nuestro hijo y tenemos prioridad sobre él». Le agarraron de la mano y lo separaron de mí. De repente, en unos pocos segundos, me vi sola y abandonada. Mi marido partió solo hacia Medina y su clan se había llevado a mi hijo. Mi propio clan, los Banu Makhzum, me obligaron a permanecer con ellos. Desde el día en que mi marido y mi hijo fueron separados de mí, iba todos los días a aquel valle hacia el mediodía y me sentaba en el lugar donde había ocurrido la tragedia. Recordaba aquellos terribles momentos y lloraba hasta que anochecía. Así seguí durante un año más o menos, hasta que un hombre de los Bani Umayya pasó a mi lado y me vio en aquel estado.
fue a hablar con mi clan y les dijo: ¿por qué no dejáis libre a esta pobre mujer? Habéis hecho que su marido y su hijo les sean arrebatados. Siguió hablándoles, tratando de enternecer sus corazones y sus emociones. Al final me dijeron: puedes irte con tu marido si quieres. Pero, ¿cómo podía reunirme con mi marido en Medina y dejar a mi hijo, una parte de mi carne y mi sangre, en Meca, entre los Banu Abdel Asad? ¿Cómo podría librarme de aquella angustia y librar a mis ojos de las lágrimas si alcanzaba la meta de la Égira sin saber nada de mi hijito que quedaba en Meca? Algunos comprendían lo que estaba atravesando y sus corazones se solidarizaron conmigo. Intercedieron ante los Banu Abdel Asad por mí y consiguieron que se comparecieran y me devolvieran a mi hijo. Ahora no quería quedarme en Meca, ni siquiera a esperar a alguien que me acompañara en el viaje, por temor a que ocurriese algo que me retrasara o me impidiera reunirme con mi marido. Preparé enseguida mi camello, coloqué a mi hijo en el regazo y partí para Medina. Nada más llegar a Tanim, a unos 5 kilómetros de Meca, encontré a Uthman ibn Talha. Era uno de los guardianes de la Kaaba en tiempos preislámicos y aún no era musulmán. ¿A dónde vas, hija de Zar al-Rakib?, me preguntó. Voy a reunirme con mi marido en Medina. ¿Y no va nadie contigo? No, por Dios, excepto Dios y mi hijito. Por Dios, que no te abandonaré hasta que llegues a Medina, prometió. Cogí entonces las riendas de mi camello y nos pusimos en camino. Por Dios, que no he conocido un árabe más generoso y noble que él. Cuando nos deteníamos para descansar, hacía que mi camello se arrodillase, esperaba a que yo desmontase, cogía las riendas del camello y lo ataba a un árbol. Luego se iba a la sombra de otro árbol. Cuando habíamos descansado, preparaba el camello y proseguíamos nuestro viaje. Hizo esto todos los días hasta que llegamos a Medina. Al llegar a un poblado cerca de Qubba, a unos 4 kilómetros de Medina, que pertenecía a los Banu Amr ibn Auf, dijo: tu marido está en este poblado, entra en él con la bendición de Dios. Entonces se dio la vuelta y se dirigió a Meca. Sus caminos finalmente se encontraban después de la larga separación. Salama no cabía en sí de gozo de ver a su marido y él de ver a su esposa y su hijo. Grandes e importantes acontecimientos se sucedían uno tras otro. Se libró la batalla de Badr, en la que combatió Abu Salama. Los musulmanes regresaron victoriosos y fortalecidos. Luego se produjo la batalla de Uhud, en la que los musulmanes fueron seriamente probados. Abu Salama resultó gravemente herido. Al principio parecía responder bien al tratamiento, pero sus heridas nunca curaron del todo y quedó postrado en su lecho. En una ocasión, mientras Salama le atendía, le dijo: oí decir al enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, que cuando una calamidad aflige a alguien debe decir: ciertamente, de Dios somos y a Él habremos de retornar. Y solía rezar diciendo: oh Señor, dame a cambio algún bien que solo tú, el Altísimo, el Poderoso, puedes dar. Abu Salama permaneció enfermo en cama durante varios días. Una mañana, el profeta, Dios le bendiga y guarde, vino a visitarle. La visita se prolongó más de lo habitual. Cuando el profeta estaba todavía junto a él, Abu Salama murió. Con sus manos bendecidas, el profeta cerró los ojos de su compañero muerto. Luego alzó esas manos al cielo y rezó: oh Señor, perdona a Abu Salama, elévale entre los que están próximos a ti, protege y cuida a su familia en todo momento. Perdónanos a nosotros y a él, oh Señor del universo, ensancha su tumba y haz que sea leve para él. Salama recordó la oración del profeta que su marido había mencionado en su lecho de muerte y empezó a repetirla: oh Señor, a ti me encomiendo en esta difícil situación mía. Pero no se atrevía a añadir: oh Señor, déame algún bien a cambio,
porque se repetía a sí misma: ¿quién podría ser mejor que Abu Salama? Pero no habría de pasar mucho tiempo antes de que se cumpliera su súplica. Los musulmanes sentían gran tristeza por las dificultades de Salama. Llegó a ser conocida como Ayin al-Arab, la que había perdido a su esposo. No tenía familia propia en Medina, excepto sus hijos pequeños, como una gallina sin plumas. Tanto los muhajirun como los ansar sentían que tenían un deber para con Salama. Cuando hubo terminado su iddah, 3 meses y 10 días, Abu Bakr le propuso matrimonio, pero ella rehusó. Luego Umar le pidió matrimonio, pero también rehusó su proposición. El profeta, Dios le bendiga y guarde, entonces hizo su petición de mano y ella respondió: «Oh enviado de Dios, tengo 3 peculiaridades. Soy una mujer extremadamente celosa y tengo miedo de que veas en mí algo que te enoje conmigo y que hagas que Dios me castigue. Soy una mujer entrada en años y soy una mujer con cargas familiares». El profeta contestó: «En cuanto a los celos que has mencionado, pido a Dios, el Todopoderoso, que los aparte de ti. En cuanto a la cuestión de la edad que has mencionado, me aflige el mismo problema que a ti. En cuanto a lo que mencionas de la familia que depende de ti, tu familia es mi familia». Contrajeron matrimonio y así fue como Dios respondió a la oración de Salama y le dio a alguien mejor que Abu Salama. Desde ese día, Hind al-Makhzumiyya dejó de ser solo la madre de Salama y se convirtió en madre de todos los creyentes. al-Muminin. Que Dios esté complacido con ella.